¿Qué tal? Volvemos a la realidad de la España de Sánchez tras el subidón de orgullo del de verdad que nos ha proporcionado la selección española de fútbol estos días, empezando por su dignísima actitud de distancia y hasta desprecio, pero en el límite de la corrección institucional, hacia un tipo como Pedro Sánchez en la recepción de este lunes en la Moncloa. Nada que ver con la recepción con el rey en Zarzuela. El inquiocupa ocupa de la Moncloa ha perpetrado hoy otro grave atentado, otro golpe más a nuestra democracia. Su correveidile en el Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha anulado las condenas a Chávez y Griñán por los ERE. Son unos sinvergüenzas, no tienen otro calificativo. Quieren borrar el mayor caso de corrupción de la historia. Lo siguiente será escuchar en el nodo de Silvia Inchaurrondo que el PSOE no es un partido corrupto y que está limpio de polvo y paja. Cuando lo escuchen, no les crean. Recuerden que se gastaron 670 millones de euros de los parados andaluces en putas y droga para comprar votos y asegurarse el poder por 40 años, como hicieron. Primero generan los parados y la miseria, luego crean la ayudita correspondiente, la reparten entre amigos y se garantizan el voto. El propio consejero de Empleo andaluz, Antonio Fernández, estaba metido en uno de los ERE fraudulentos. Ahora nos dicen que no se enriquecieron y que aquello no existió, como el golpe de Estado en Cataluña y la amnistía. Sánchez nos trata de imbéciles. El PSOE es un partido corrupto, lo ha sido siempre en su historia, aparte de un partido de golpistas y criminales. Quedan aún 134 piezas abiertas de los ERE, pero Pumpido lo va a dejar a huevo para que los ERE queden al final en nada. Sánchez y Conde Pumpido han prostituido el Tribunal Constitucional, como la Fiscalía General del Estado. Álvaro García Ortiz está ya de facto imputado por filtrar datos personales del novio de Ayuso. Pero aquí no pasa nada. La democracia española está absolutamente corrompida por Sánchez y el PSOE, como hicieron con la República. No me cansaré de repetirlo hasta llevarnos ellos a una guerra civil. Por eso, el gesto de Carvajal y del resto de jugadores de la selección representa a millones de españoles. Sánchez está hasta arriba de basura y corrupción. Su mujer está imputada, pero es tan amoral que ni se inmuta. El socio de Begoña Gómez, Carlos Barrabés, ha confesado ante el juez que en al menos 2 de las 8 reuniones de negocios que tuvo con ella en el Palacio de la Moncloa, estuvo el propio presidente del gobierno. Begoña Gómez va a declarar este viernes ante el juez. Ya no tendrá más excusas para evitarlo. Ya veremos su imagen de imputada por corrupción de nuevo. Pedro Chávez y Begoñita Perón convirtieron, sin duda, cada vez está más claro, la Moncloa en el centro de sus negocios particulares, y ahora, como solución, anuncian una ley mordaza a la prensa libre consistente en que el gobierno decidirá desde Moncloa lo que es un bulo y lo que no, siendo el propio gobierno de Sánchez la principal fábrica de bulos y mentiras de España. Nos tendrán enfrente. ¿No les parece esto una dictadura, por más que votemos cada cierto tiempo? Conformar un gobierno amnistiando a unos golpistas y aliándote con delincuentes separatistas y herederos de unos asesinos te da legitimidad para convertir de facto una democracia en una dictadura. El presidente del gobierno tiene imputado también a su hermano David, pero como si la cosa no fuera con él. El PSOE y el gobierno de Sánchez apestan a corrupción. La jueza que investiga al hermano de Sánchez ha dejado bien claro en un auto posterior a los registros de la UCO, que los datos reafirman los indicios de delito de David Sánchez. El líder del PSOE extremeño está también imputado, pero aquí no pasa nada. Sánchez quiere callar a la prensa libre mientras su madame en el Constitucional, de nombre Cándido, borra los ERE y marca el camino para borrar, si llegara el caso, la corrupción del sanchismo, de Begoña Gómez, de Koldo y de Ábalos. Pumpido está simplemente adelantándose y dejando el camino expedito y libre para que se vayan todos de rositas. Sánchez quiere perpetuarse en el poder y, en mi opinión, no tiene ninguna intención de arriesgarse a convocar elecciones. Ha tardado un año en encarrilar la legislatura con su banda de socios delincuentes. La amnistía ya está en marcha, Puigdemont a punto de volver a España. ¿Para qué va a arriesgarse a unas nuevas elecciones y tener que empezar de nuevo? ¡Qué pereza! Negociar de nuevo su investidura con toda esa banda. Si no consigue aprobar los presupuestos, tirará hasta donde pueda en la Moncloa, y si Europa le aprieta, pues su amiga von der Leyen, que es del PP, europeo, aunque no lo parezca, pues le echará una manita para que siga en Moncloa. Que Sánchez se ve 3 años más en Moncloa lo demuestra el tuit condenando rotunda y enérgicamente, sin paliativos, esta vez sí, el atentado contra Donald Trump. Sánchez calcula que se las tendrá que ver con Trump a partir de enero de 2025. O sea, da por hecho que él va a seguir en la Moncloa.
Por eso lo ha escrito así de rotundo, exactamente lo contrario de Alberto Núñez Feijóo, que parece resignado a seguir en la oposición. Si Feijóo creyera de verdad que va a ser presidente del gobierno en los próximos meses, pues no habría escrito el lamentable tuit que publicó tras el atentado a Trump. A Feijóo se le van a hacer largos estos 3 años, porque salvo las catalanas, en principio, y salvo sorpresa, ya no hay más elecciones a la vista. Escribió Feijóo lo siguiente en su cuenta de X tras el atentado a Trump. Atentos a la primera frase. Alimentar el odio hacia quien piensa diferente desemboca en situaciones como la vivida hace unas horas en los Estados Unidos. Reivindico, dijo Feijóo, la moderación, lamento que haya quien prefiera disparar a votar para defender su ideología y, por supuesto, me faltaría, deseo una pronta recuperación a Donald Trump. Hombre, faltaría que le hubiera deseado incluso la muerte, aunque le ha faltado poquito. Seamos sinceros, el tuit echa la culpa a Trump de que hayan intentado asesinarle. Si esto lo hubiera escrito Sánchez, como ocurrió sin ir más lejos con el ataque de Irán a Israel, pues hubiéramos dicho, como dijimos, que Sánchez es un miserable. Sánchez lo es. No creo sinceramente que Feijóo lo sea. Quiero pensar que en el PP lo escribieron afectados aún por la euforia que viven en Génova estos días tras haber roto los gobiernos autonómicos de coalición con Vox. Quiero pensar que fue un ataque de ultramoderación o de extrema moderación, que también en esto se puede ser un ultra, y el PP lo parece, pensando más, como siempre, en las miserias del corto plazo y no en la trascendencia de hechos como el que se acababa de vivir en Pensilvania. A Trump le salvó de que le volara en la cabeza un ligero movimiento en su cabeza de última hora. Pero en Génova andaban pensando en Vox y en Abascal y escribieron esa basura que Feijóo no ha borrado. Tampoco se ha disculpado todavía el presidente del PP, porque ese tuit de Feijóo, en el entorno del 11 de julio, aniversario de Miguel Ángel Blanco, hablemos con claridad, sitúa a Feijóo a la altura, y siento decirlo, de las justificaciones que tantas veces escuchamos y seguimos escuchando a Otegi y a Batasuna sobre los crímenes de ETA. Feijóo no ha estado a la altura y denota con ese tuit que en sus planes no está llegar pronto a la Moncloa y tener que verse con Trump en la Casa Blanca, que ganará sin duda, salvo sorpresa, las elecciones del próximo mes de noviembre. El mundo entero, desde Xi Jinping a Putin, incluso Nicolás Maduro, de forma rotunda, por la cuenta que le trae, nada más y nada menos que por eso, condenaron sin reticencias el intento de magnicidio. En el tuit de Feijóo no está ni la palabra condena, que Feijóo, sin embargo, sí utilizó al día siguiente tras el asesinato de 4 mujeres en España. Escribió Feijóo en su cuenta de X: mi más firme condena y repulsa ante los asesinatos, esto sí, investigados como violencia de género, que de nuevo sobrecogen a España. Para Trump, ni condena ni palabra asesinato. Para la violencia de género, sí. Y yo me pregunto, ¿a qué aspira Feijóo con su Partido Popular? ¿A ser el nuevo PSOE? ¿A ser el nuevo Ciudadanos? Porque fíjense, por la noche, el mismo domingo, Feijóo se puso la camiseta de España, emulando a Albert Rivera y a Inés Arrimadas en 2016 en Barcelona, y se fue a la Plaza de Colón a ver la final de la Eurocopa con el alcalde Almeida. Más fácil, desde luego, la Plaza de Colón de Madrid que haberse ido a la Plaza de Cataluña de Barcelona, que quizá hubiera sido, puestos a imitar a Ciudadanos, el lugar idóneo para hacerlo con valentía junto a miles de catalanes que la llenaron. El problema es ponerse la camiseta de España un día para luego mandar a Pons o a Sirera a hablar con Puigdemont. Bienvenidos a La Antorcha. Bueno, hoy en La Antorcha con Fran Carrillo y Jaime González. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas cosas de las que hablar, ahora hablamos de todo. Lo primero de todo, la cobra de Carvajal, si me permitís, y la actitud de los jugadores españoles en la Moncloa, a diferencia de la que tuvieron, lógicamente, con el Rey. Si ustedes no se han enterado todavía, pues nuestra compañera Estela Díez se lo resume en un minuto cómo fueron de diferentes la recepción de los Reyes con la selección española en la Zarzuela y la selección en Moncloa. Mucha atención a las diferencias en el encuentro de la selección española con Pedro Sánchez y con el Rey. Semblantes muy serios, como si se tratase de un compromiso o de un funeral, durante el encuentro de los jugadores con Pedro Sánchez. Muy diferente fue la recepción con la familia real, en la que los jugadores se mostraban muy alegres y saludaban con gran entusiasmo. El recibimiento de los campeones de la Eurocopa en Moncloa fue muy tenso. El jugador que mejor representa lo sucedido fue Dani Carvajal, quien dio la mano al presidente del gobierno sin pararse a conversar o ni siquiera mirar a la cara. Muy diferente al saludo con el Rey, mostrándose sonriente e incluso realizando gestos cómplices. Otro gesto destacado fue la entrega de las camisetas. Mientras que los jugadores aplaudían de manera efusiva la entrega de la camiseta al Rey, esta es la imagen que veíamos de la misma entrega, pero a Pedro Sánchez, en la que solo aplaudía Pilar Alegría.
Pedro Sánchez realizó su discurso dando la espalda a los jugadores y de frente a las cámaras, gesto muy diferente al que tuvo la familia real, dirigiéndose de forma directa a la selección española. Al finalizar el discurso de Pedro Sánchez, vemos cómo los jugadores se van rápidamente, cada uno por su lado, sin ni siquiera despedirse del presidente del gobierno. De nuevo, muy diferente a lo sucedido tras finalizar el rey su discurso, donde podemos ver cómo los jugadores intercambian conversaciones con el monarca. Es evidente la disconformidad del equipo español con Pedro Sánchez, confirmando lo que OK Diario ya había adelantado. Los campeones de la Eurocopa van obligados a Moncloa tras el veto a Sánchez en el vestuario. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Deja tu opinión en comentarios. Bueno, ¿qué os pareció? ¿Qué te pareció lo de Carvajal y el resto de jugadores? Porque no solo fue Carvajal, realmente, salvo alguno que más o menos le mira, pero el resto pasaron por allí, como dándole la mano, como, ¿y este quién es? Pues a mí me parece que Carvajal tenía toda la intención de hacer exactamente lo que hizo, es decir, quería lanzar un mensaje. Entonces, lo que hizo es un saludo, digamos que a medio asta, cubría lo que es el precepto institucional, es uno de los capitanes de la selección, y al mismo tiempo le lanzaba clarísimamente un mensaje de rechazo y de desconformidad con Pedro Sánchez, que tiene antecedentes, ¿no? Luego, si queréis, los comentamos. Pero a mí me parece que la respuesta de las terminales mediáticas de la izquierda cargando hoy contra la selección española pecan de lo de siempre. Bueno, más allá del sectarismo clásico de esta gente, ¿por qué no se plantean, por qué no hacen una serena reflexión sobre los motivos que tienen 23 jugadores de fútbol que son deportistas y que en teoría no tenían que estar contaminados por ningún tipo de política para hacer lo que hacen? Pregúntese Pedro Sánchez el porqué de la reacción de la selección española, porque no creo que un grupo de 23 haya salido de manera genética, de manera natural, convertidos en peligrosos miembros de la fachosfera, ¿no? Hay que decir que precisamente el único momento que aplauden fue al principio, pero que no aplaudieron. Terminó el mensaje cuando le entregan la camiseta, le entrega, a diferencia de con el rey, que efectivamente hubo aplausos de todos, etcétera. Ahí se quedan todos mirando y nadie aplaude. Y cuando termine de hablar Sánchez se van todos y listo. ¿Qué te pareció el gesto de Carvajal? Dice Jaime, el gobierno, la izquierda, las terminales mediáticas deberían reflexionar. Es que si la izquierda reflexionara y pensara no sería izquierda. La izquierda vomita, la izquierda esputa, la izquierda odia, la izquierda envidia, pero no reflexiona ni piensa. La izquierda debería ser un poquito más feliz, porque es que viven en la continua politización de todo lo que pasa en el mundo, todo, cualquier éxito, cualquier suceso, cualquier acontecimiento lo politizan, lo ideologizan, todo tiene que pasar por su tamiz, digamos, de aprobación, y si no lo aprueban, entonces es que eres fascista, ultraderecha o lo que sea. Viven en ese permanente rencor, en esa permanente envidia, en el que ni siquiera un éxito colectivo lo pueden disfrutar, o incluso pasarlo como una anécdota, todo lo tienen que calificar. Y ahora resulta que Carvajal es un maleducado porque, con perdón de la expresión, no le ha lamido el orto a Pedro Sánchez. Que no se ha arrodillado ni le ha rendido pleitesía. Pero fíjate, ha sido educado, porque la educación te dice, te tienden la mano, tú la das, pero no exige que le sonrías, no exige que te arrodilles, no exige que le des palmaditas en la espalda, ni exige ningún gesto facial. Hubiera sido mal educado si ante la mano tendida de Sánchez hubiera pasado de largo, pero tú le das la mano, pero no estoy obligado a sonreírte. Entonces, no es ningún tipo de mala educación. ¿Por qué lo están politizando? Pues por lo que han politizado el tema del racismo, por lo que han politizado el tema de todo, porque esa es la izquierda, ese cóctel de odio, envidia y rencor. Cuando yo digo que sería inteligente por parte de las terminales mediáticas de la izquierda, incluso de la izquierda, que hicieran una reflexión de por qué esta selección está así, yo creo que hay que partir de un punto de partida, a diferencia de lo que ocurre en Francia, que las nuevas generaciones, los nuevos chavalotes que votan, son marcadamente de izquierdas. En este país se da la circunstancia que es distinto, radicalmente distinto. Tenemos una juventud, primeros votantes, que no se sabe por qué, a lo mejor como un gesto reactivo a lo que están viendo, ha recuperado ese marcado carácter patriótico que tienen los pueblos cuando están hartos. Y tenemos una generación, ayer lo vimos en Cibeles, donde con independencia del estrato social venden con orgullo su condición de español. Era transversal. Y para esta gente, los jugadores, para esta gente que estaba ayer en la Cibeles, estos jugadores
que también responden a estratos sociales completamente distintos, básicamente estratos sociales, muchos de ellos medios y bajos, humilde, gente hecha a sí misma, uno que tenía una madre que fregaba escaleras, otro que venía de situaciones complicadas desde el punto de vista económico, es decir, lo que conocemos de los jugadores. Bueno, para la gente que estaba ayer, para los centenares de miles de personas que estaban ayer en Cibeles, estos señores son los auténticos referentes nacionales, mucho más que un gobierno, mucho más que un gobierno. Por tanto, por eso digo que sería inteligente que pensaran por qué la gente está con esta gente, con los jugadores, con Carvajal, y no está con el presidente del gobierno. Si la vuelta a decir, sería inteligente, pero es que la izquierda no es inteligente. Claro, fijaos que al menos esta izquierda, aquí, no la del pasado. Aquí hay dos cosas. Una, por un lado, que la izquierda española sigue muy atrasada respecto a otras izquierdas europeas, que es que todo esto de España, la bandera española, pues cuando juega la selección sí, pero luego el resto se avergüenzan. Eso es lo primero. Pero lo segundo, yendo a cosas mucho más sencillas, es que se le vio el plumero a Sánchez. O sea, Sánchez, el día que declara a su mujer, se planta por la tarde, sin ningún tipo de complejo, en el España-Alemania. Y trata claramente de bajar luego a hacerse una foto con ellos al vestuario y como ha publicado en exclusiva OK Diario, los jugadores, los capitanes se niegan a que baje porque es una foto que él va a utilizar para tapar el escándalo de su mujer. Y estos dicen, a mí que no me pillen, yo no voy a ser cortina de humo. Y esto de es este información, los jugadores que abanderaron que Sánchez no bajara ahí no fueron Carvajal y Nacho, ¿eh? No, y ponen caras. Lo que vimos ayer públicamente. No fueron Carvajal. No, sí, pero como dicen los jugadores y tal, que ha salido las terminales mediáticas de la izquierda. No, porque ya saben que Carvajal y Nacho son de Vox, son las de extrema derecha. Hoy ha salido la periodista premio Pulitzer, Angélica Rubio, la que habla de los DNIs de la misma persona, en fin, un ejemplo de periodismo veraz, hablando de que, bueno, ya sabemos que Carvajal es de extrema derecha. Bueno, pues no fueron ellos los que abanderaron que Sánchez no pisara el vestuario. Lo digo para que lo sepan. Bueno, pasado esto, volvemos a la España real de Sánchez, y la España real de Sánchez es que hoy Conde Pumpido, pues cumpliendo su papel, empieza ya a dar borrón absoluto al caso de los ERE y anula las condenas de Chávez y Griñán. Bueno, lo esperábamos, ¿no? Para eso lo han puesto ahí. Para eso lo han puesto ahí, pero yo creo que una cosa es esperar que el Tribunal Constitucional jugara a favor de los intereses del gobierno y otra vez que se convirtiera prácticamente en algo que a mí me parece que cabría perfectamente definir como prevaricación. Actuaciones que son un golpe de Estado con el marchamo constitucional. Vox va a presentar una demanda. Golpes de Estado con marchamo constitucional, que es una cosa fantástica. Vox va a presentar una querella por prevaricación, lo ha anunciado ya. Claro, entonces, bueno, esto de que el Tribunal Constitucional al final sea la fregona con la que se tapan todas las vergüenzas del Partido Socialista, pero con simplemente 3 pases, además con argumentaciones desde un punto de vista jurídico que son completamente surrealistas, me parece que ya no entra en el ámbito de lo que es la prevaricación. También yo creo que ha habido en la figura de algunos miembros del Tribunal Constitucional que en su día se abstuvieron cuando tenían que dar su opinión sobre los ERE y ahora no lo han hecho. El propio Conde Pumpido. El propio Conde Pumpido. Pero es que eso ya es lo de menos. Es decir, fijaros que Pedro Sánchez solo necesita una figura. En todo lo entramado institucional solo necesita una figura. Cándido Conde Pumpido. Con una sola persona, Cándido Conde Pumpido, es capaz de, primero, volar el más alto órgano jurisdiccional del Estado, que sigue siendo el Tribunal Supremo, porque el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. Claro. Pero es que a mí me parece que el grado de humillación el que ha sometido el Tribunal Constitucional al Tribunal Supremo no tiene precedentes en la democracia española. Bueno, el intento, ya veremos. No tiene precedentes. Ya se le conocía en la época como fiscal general del Estado con Zapatero, y los que le conocen... Sí, el polvo del camino. Claro, los que le conocen dicen, bueno, es un gran jurista, pero es una moral de libro, y es un sectario de libro, y es un tío de partido de libro. Qué triste es que hayamos llegado a asumir la frase por la que ha principiado Jaime de uno puede llegar a entender que el Tribunal Constitucional se ponga de parte, es decir, hemos llegado a asumir que un tribunal se ponga de parte de un gobierno, en este caso del PSOE, socialista, sanchista, aunque fuera de otro signo. Es decir, porque eso es la constatación de que el Estado de Derecho ha desaparecido totalmente. Hay una relación entre lo que está pasando hoy con todo el tema mediático de las terminales de la selección y Carvajal y esto que acaba de salir de Sánchez. Es decir, ¿por qué hablamos de Carvajal y no de lo importante? Lo importante es que un señor condenado
por malversación, condenado por corrupción, que a mí no me lo tienen que contar, que yo he estado en Andalucía 4 años denunciando a este señor y a su sucesor, y denunciando las tropelías del PSOE cada día en una tribuna parlamentaria, y con sentencias firmes, no me las inventaba, con sentencias firmes. Ahora llega un señor de partido puesto en un tribunal y dice que estos señores no han robado. Han robado 700 millones de euros destinados a vicios, lujos, prostitución y drogas, para que estos señores que le robaban a los parados ahora salgan de rositas y digan: es una cacería política del Partido Popular. Pues miren, yo no soy del Partido Popular, y estos señores, yo he visto cómo han comprado votos, yo he visto cómo han sobornado, yo he visto cómo han arruinado una región durante 40 años. Y estos señores, este señor en concreto, Chávez, enchufó a su hija con un contrato de millones de euros. Es decir, que no me tienen que explicar a mí lo que ha sido Andalucía. Y ahora viene un señor que es una moral, que preside un tribunal constitucional, que ha sido asaltado por el presidente del gobierno, para decir que todo esto es mentira. Es decir, no solamente quieren borrar la historia de España con la Segunda República, no solamente quieren borrar la historia social de España haciendo que ETA sean unos ángeles de la caridad y no unos terroristas. Ahora quieren borrar también la historia del latrocinio y la malversación. Primero con los golpistas en Cataluña y ahora con los golpistas de los caudales públicos en Andalucía. Es decir, y para evitar que se hable de esto y que la gente conozca esto, vamos a enfangar hablando de Carvajal y de la selección. Es que está todo estratégicamente pensado. Entonces, claro, está relacionado. Esto es la mayor vergüenza, junto con la amnistía a Puigdemont, está la mayor vergüenza claro, es que aquí del gobierno de lo que Sánchez. nos están diciendo es que lo de Cataluña no existió, que lo sé, claro, que no ha existido. Y probablemente está Pumpido, que se dice eso de que es un gran jurista. Hombre, yo lo del el concepto de gran jurista es cuando yo creo que, colegas, que debe ser ampliado a quien, conociendo bien las leyes, intenta no pervertirlas en favor, de forma oscura, ¿no? Porque yo creo que Conde Pumpido, la labor que ha tenido en su carrera profesional ha sido conocer muy bien técnicamente las leyes para favorecer al PSOE. Lo que nos están haciendo es prepararnos el terreno para que aquí se vaya de rositas también todo Dios. Quiero decir que va a dejar ahí teclas para... Mira, yo creo que cuando analizamos las cuestiones de fondo que pasan y nos metemos en disquisiciones... Me refiero al caso de a Coldo, a Begoña... En disquisiciones muy profundas de corte jurídico, el tío que está en su casa no se entera. Además no quiere hacer nada por enterarse. Y además yo lo entiendo, ¿eh? Hace calor, estamos en verano, el año ha sido muy tenso. Dice, yo estoy en la playa. El momento que eligen lo hacen de cine. Son fastuosos en cuanto al diseño de las estrategias. Y además esta mañana con la presentación de Mbappé, con los ecos de la selección española. Lo hacen de maravilla. Por tanto, yo creo que podemos estar aquí desgañitándonos. Es julio, hace un calor abismal. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo, es un golpe de Estado constitucional. Tú le pones el marchamo de constitucional y puedes dar todos los golpes de Estado que quieras. Muchos en el siglo XX se han dado para una constitución. Luego tenemos Chávez dio un golpe de Estado lo a través de la constitución. Y te van robando poquito a poco la democracia, aprovechando que el verano y hace mucho calor. Exacto, ya cuando hablamos en septiembre que se va a debatir en esos días, la gente en la playa... Y se va a llevar al Congreso la ley de regeneración democrática, es decir, la ley de Mordaza, que va a impulsar que los medios libres y críticos con el gobierno lo tengan más complicado, pero es que al final de mes también hay previsto un pleno en el cual Sánchez va a hablar de la ley de extranjería, de toda la regularización de inmigrantes, es decir, cuando la gente está a otra cosa, con el principal problema que tiene ahora mismo este país, es decir, lo hacen con la alevosía acostumbrada, pero mientras estemos debatiendo de si Carvajal le da o no la mano a Sánchez, o si la selección está más sonriente con el rey que con Sánchez, no se habla del verdadero problema que hay en este país, que es un gobierno golpista. Un gobierno golpista que poco a poco cercena las libertades individuales y la libertad del conjunto de los ciudadanos. Un día amnistiando y perdonando delitos, borrando de la historia lo que sucedió, y al otro día perdonando a malversadores y a corruptos sentenciados y condenados firmemente. Entonces, como dice Jaime, vale, pero mañana me voy a la playa. Vale, pero mañana da. Y cuando venga de la playa, esto ya no existe, porque será otro escándalo. Entonces, claro. Por cierto, que cuando volvimos de la playa el año pasado fue lo del piquito de Jenny Hermoso. Sí, por cierto, esta es la hora, yo tengo que decirlo, que las bastante subiditas jugadoras de la selección femenina de España no han felicitado
en su ninguna. inmensa mayoría, en sus redes Casi sociales, ninguna. a sus compañeros, prácticamente ninguna. Esta es la hora en que no lo han hecho. Y esta es la hora en que se ha publicado un vídeo, pues por lo típico, de Lamine Yamal, que tiene 16 años el chaval, hizo un directo y se le veía el trasero a Dani Olmo, porque acaba de salir de la ducha, en que todas las televisiones la han tomado como una gracia, incluso algunas presentadoras en La Sexta y en otras cadenas hablaban de lo potente que estaba Dani Olmo, etcétera, etcétera. ¿Os imagináis que esto hubiera ocurrido al revés? Que se escapa un directo del vestuario de la selección española femenina de fútbol y nos dedicamos todos a hablar del culo de Jenny Hermoso, lo puse culo de Aitana lo puse aquí en un tuit, en La Sexta. Es tremendo. Mira, lo que esto es una... en fin, no sé si con tertulia o periodista o tertuliana del programa Zapeando de La Sexta, parodió y cuestionó el cuerpo de un hombre, de Dani Olmo, haciendo chascarrillos graciosos dentro de la libertad normal que hay. Bien. En su perfil, esta misma persona, en su mismo perfil de redes sociales, publica una carta en la que dice que está harta de la prensa porque ridiculiza, cuestiona y parodia el cuerpo de la mujer. La misma persona que hace lo mismo. Es que imaginaos. Claro, es que el feminismo moderno, aparte de ser una mentira, es un negocio. Entonces, cuando tú tienes que alimentar a tantos colectivos, siempre que hay un colectivo detrás de algo, es decir, cuando está la tribu detrás de algo, hay un presupuesto público y hay unas nóminas que pagar, es decir, hay un negocio. Entonces, no les importa que se cuestione o no el cuerpo de la mujer. Lo que quieren es tener el embudo hacia su lado. Ellos pueden hacer gracia, tal. Entonces, la censura unidireccional. Tú no puedes criticar, cuestionar, ni siquiera comentar el cuerpo de una mujer porque eres machista, patriarcado, etcétera. Pero yo sí puedo cuestionar el cuerpo de un hombre. Oiga, hace 30 años se cuestionaban ambos cuerpos con total libertad, no había ningún problema. Pues volvemos. Es que Luis representa Rubiales el franquismo Y esto sociológico. no tiene que ver tanto con los cuerpos. Vamos a ver, No, yo sé que no, pero- yo creo que la selección femenina, todo lo que ocurrió con la selección de femenina, le servía de relato a la izquierda para Claro. poner en marcha su particular código de Claro, valores. claro. Lo encarnaba perfectamente. Sale un señor calvo de pueblo que comete la torpeza de darle un pico delante de todo el mundo, delante de todo el mundo mundial. Y naturalmente, dentro del código de valores de la izquierda, ese hombre ha cometido el delito, un delito de lesa humanidad. Yo sigo diciendo que a mí aquello no me pareció ningún tipo de delito. ¿Sabes Me cuántos pareció la tipos- actitud de un auténtico macarra de pueblo. Pero- Es eso. Y a partir de ahí, ¿qué ocurrió? Que por parte de la selección, a la selección femenina, todo, recibimientos en Moncloa, exaltación de las figuras de la selección, de las niñas, de una manera que ya rayaba con lo obsceno. La figura de la famosa Jenny convertida en referente mundial de la lucha contra el... La Nochevieja. 30.000 euros de todos los españoles. Y, por 5 minutos. a los de la selección masculina, que habían ganado la Copa de Naciones aquella, pero que Liga de tampoco Naciones. los ningunearon, no pasaron por la Por eso, todo Moncloa, sirvió- los dijeron tal, y entonces esta en gente el- que ya los niños, que ya llovía sobre mojado, han dicho, y que ahora este señor, Pretende- que no ha venido hasta aquí, hasta que hemos visto que hemos pasado de fase, que ha estado en Moncloa, que además tiene puesta en el punto de mira a la Federación Española de Fútbol, Como se ha visto hoy. incluido a su entrenador, al que también le sometieron a presión, porque este de la Fuente tan majo que tenemos ahora, estuvo en un brete de irse a freír puñetas por la presión política del Por la gobierno. inquisición del Por- gobierno. Pero para que veas lo de la hipocresía del pico, pero si hemos tenido estos días pasados, y han salido en todas las televisiones, en la semana del orgullo gay, y enfocaban a todos los periodistas que estaban en la calle, y veías por detrás de ellos a hombres con mujeres y mujeres con hombres dándose piquitos en la cámara, y no pasa nada, con naturalidad. Quiero decir, y ahí había violencia, había agresión, se le había preguntado a la otra parte si se dejaban dar pico. Entonces, es tanta la hipocresía moral, es tanta la mentira que representan, que lo que están haciendo es convertirse en los inquisidores morales del siglo XXI, en censores de lo que ellos representan. Pero en su reduccionismo bien pensado, porque hay que reconocer que las cosas las piensan, Bien amortizado, sobre estratégicamente todo, son claro. buenas. Claro, lo Las amortizado. niñas
es lo progresista, Sí, y los varones que juegan la al extrema fútbol derecha. son una banda de la extrema derecha, sí. casposos y cavernosos. Y sobre todo en el marco de aquellas fechas hay que recordar que el gobierno lo utilizó, es que estuvimos 3 semanas, tú que vas a tertulias, yo también voy a tertulias y tú también, hablando de esto. Yo hubo un momento que dije, ya no puedo hablar más de este tema, hay que porque esto, normalizar un poco más. simplemente para tapar las negociaciones que llevaba en su momento por debajo Sánchez, pensando que Feijóo se la iba a pegar días después en su investidura fallida. Es que Una cortina de humo. normalizar. Oye, pero volvamos al hoy. El hoy es el de Begoña Gómez, que está claro convirtió el Palacio de la Moncloa en su centro de negocios particulares, Pues porque Carlos Barrabés ha confesado, ha sorprendido, ha sorprendido a muchos que Carlos Barrabés fuera tanto de la lengua y reconociera que al menos recuerda 8 reuniones con Begoña Gómez de negocios en el Palacio de la Moncloa y que en 2 de ellas estuvo presente el presidente del gobierno. El viernes que viene tiene que declarar de nuevo Begoña Gómez. No se han vuelto a pedir que no se grabe en vídeo. El juez Peinado le va a volver a decir lo mismo, artículo 14 de la Constitución española. Y enfermo está, porque no, tiene enfermo una, está. Lo que tiene pasa es una que le dieron el enfermedad. alta. Eso es una trampa que intentaron colarle el lunes pasado al juez Peinado. Es decir, el señor Barrabés estaba ingresado, el juez Peinado decreta que se le tome declaración por videoconferencia desde el hospital, nadie comunica al juez Peinado, atención, como está solo porque el fiscal es abogado defensor de Begoña Gómez, nadie comunica al juez Peinado que este señor ha sido dado de alta, está en su casa y lo que esperaban con toda claridad, y así lo tienen bien claro cerca del juzgado, vamos a decir, es que enchufaran aquello el día 15 pasado, ayer, cuando se le tomaba declaración y no hubiera nadie en el hospital, y entonces poder decir la izquierda, la sexta, este juez no se entera de nada, llamen ustedes, es un desastre todo, etcétera, etcétera. O sea, que le van tendiendo trampas al juez Peinado, que bastante está haciendo. ¿Qué os parece lo de Barrabés y Yo Sánchez? creo que hay que hacerse una pregunta que se tarda además en Moncloa responder. convertido en centro de negocios. Se tarda en responder 2 segundos. Es decir, la mujer del presidente del gobierno, a través de su plataforma, de su página web, de su cátedra en la Universidad Complutense, se ofrecía como, no lo digo yo, como conseguidora de ayudas públicas para las pequeñas y las medianas empresas. Ella misma lo decía, no lo dice Jaime González. Begoña Gómez, entre sus funciones, atribuciones, uno de los méritos de los valores que él le otorgaba a su empresa es que era muy capaz de conseguir financiación a través de subvenciones y contratación pública. La gran pregunta que cabe hacerlo es, ya que hemos sabido que llevó a su socio a la Moncloa para una reunión privada con el presidente del gobierno, la pregunta es, ¿entre las labores de conseguidora de ayudas públicas incluía Begoña Gómez reuniones privadas con su marido, presidente del gobierno? Si la respuesta es sí, eso claro. es tráfico de influencias, se mire por donde se Los mire. penalistas que Si estamos, la respuesta es sí, claro. es tráfico de influencias. Los Y penalistas es que no hay más estamos debate. leyendo en estas horas, dicen que simplemente ese concepto, la idea de interés, ¿no? Claro. Que hay, es evidente que está utilizando de gancho a su marido, que es Claro, el presidente del tráfico gobierno. de influencias. Pero que al final es lo de la mujer del César. Pero si es que si tu marido deja de ser presidente del gobierno, yo entiendo que tú te montes una empresa que digas, oye, pues por haber pasado años y tal, yo ahora monto Como esto, han hecho bien, muchos. como han hecho muchos, y muchos ministros, secretarios de Estado o políticos se salen de Y tal. rentabilizo mi pasado. Exacto, mi agenda de contactos. Rentabilizo, bien. Pero una vez ya te has salido, ¿vale? Pero durante el periodo de mandato en el que tu marido, que no es un cualquiera, es la persona con más poder del país, tú no puedes dedicarte a eso. Ya no es cuestión que ni siquiera que a esa pregunta se responda afirmativamente, porque haya un evidente delito de tráfico de influencias. Aunque no se responda y aunque no lo haya, no se puede dedicar a eso. Porque tu marido es el presidente del gobierno. Entonces, si tú estás diciéndole a las empresas o a todo aquel que quiera que tú te dedicas a eso, ¿qué van a hacer esas empresas? Oye, yo soy capaz de gastarme una parte de mi presupuesto con tal de reunirme contigo porque los beneficios que voy a sacar, siendo tú quien eres, son mayores. En cuanto yo a ti te convenza, y sabemos que Sánchez piensa, ve y actúa la mayoría de las veces por boca de su mujer, y esto me lo dice gente muy cercana a Pedro Sánchez, que Sánchez y Begoña influye más en Sánchez de lo que la gente cree que influye. Pues bueno, teniendo ese papel, tú no te puedes dedicar a eso. Entonces, eso para empezar. Pero como estamos ante un régimen, no ante un gobierno, ante un régimen que considera que puede hacer lo que le dé la gana,
porque tiene la impunidad política, mediática y social. Y la inmunidad jurídica, porque tenemos al fiscal general del Estado como abogado del PSOE y el presidente del Tribunal Constitucional haciendo sentencias ad hoc para lo que quiera el PSOE, pues si yo tengo impunidad e inmunidad, hago lo que me da la gana. A mí eso me parece bien y además estoy de acuerdo contigo, pero yo quiero ir al chocolate espeso. Vamos a ver. Ayer decía el Partido Socialista, un poco en descargo después de las revelaciones de Barrabés, que es absolutamente normal que un presidente del gobierno se reúna con empresarios en la Moncloa. Estoy completamente de acuerdo, pero con luz y taquígrafos, con una agenda, Claro. porque todas las actividades del presidente del gobierno, en este sentido, cuando los recibes en el despacho presidencial, tienen un carácter público. Claro. Que sabemos que no hubo dimensión pública del encuentro, es decir, que el gabinete de Moncloa no sabía que efectivamente se estaban produciendo esos encuentros, hasta el punto que hoy las acusaciones han tenido que pedirle al juez que reclame los registros de entrada en Moncloa, es decir, para dejar constancia de algo que a mí me parece fundamental. ¿Qué días se reunieron? Es que eso es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque si yo cojo los días en los que se reunieron, puedo establecer una relación causa-efecto entre las reuniones privadas del presidente del gobierno con el socio de Begoña Gómez y las cuantiosas y millonarias ayudas públicas que en días después recibió Carlos Barrabés vía contratos del gobierno de Pedro Sánchez. Y previa cartas de recomendación de la mujer del presidente. Claro, es que eso es la clave. Es que yo voy al delito. Al otro, a mí ahora me da igual. Yo voy al delito. Claro. A la posibilidad de que estemos ante un delito. Y a mí, y yo ya no me muevo por cuestiones aquí de corte ideológico. Si a ti te dicen, mira, la mujer del presidente, del presidente del gobierno de cualquier sitio se dedica a conseguir ayudas públicas. Y entre su trabajo está el de coger a los empresarios, llevarlos al Palacio de la Moncloa, concertarles una cita con su marido y a continuación y como consecuencia de eso observamos que los empresarios que han ido a la Moncloa se han forrado el lomo con ayudas públicas, tate, verde y con asas. Fijaos que en esas imágenes estamos viendo detrás a ese señor alto con gafas, que es Óscar López, que es el jefe de gabinete, el director de gabinete del presidente del gobierno. No se había enterado. Bueno, no se había enterado que es algo que vamos a conocer vía OK Diario en las próximas Hace tiempo que Óscar López. Lo más relevante es que el presidente del gobierno no incluyó o ocultó a su círculo más estricto, a su gabinete, la existencia de reuniones con un empresario. Lo cierto es que Óscar López, y eso lo tiene registrado la Guardia Civil, lógicamente, llama cuando un diario digital llama para contrastar, porque va a publicar las cartas de recomendación de Begoña Gómez. Está registrada la llamada desde un teléfono de Moncloa, que es de Óscar López, a Carlos Barrabés diciéndole textualmente, y si es textualmente, se pueden ustedes imaginar que es porque está registrado textualmente, deja por favor fuera a Begoña de todo esto. Saca de la ecuación a Begoña de todo esto. Pero ¿cómo vamos a sacar de la ecuación si la que ha hecho la operación es ella? Vamos a lo importante, porque estamos hablando de que la prueba más palpable de que España ha dejado de ser una democracia, si lo ha sido hace mucho tiempo, que es otra discusión, es que estamos discutiendo algo que en otro país hubiera provocado hace mucho tiempo la caída del gobierno, que es que la mujer del presidente del gobierno es una presunta delincuente. Digo presunta delincuente porque ha cometido presuntos delitos. Y que el hermano del presidente del gobierno es un presunto delincuente. Digo presunto delincuente porque ha cometido presuntos delitos. Y que esto lo sabía el presidente del gobierno, con lo cual ha encubierto presuntos delitos, con lo cual también es un presunto delincuente. Eso en cualquier otro país democrático de verdad hubiera provocado por la salud democrática de la misma nación la caída, porque la misma sociedad lo hubiera exigido. Aquí, sin embargo, no. Y esto, yo hace 2 años, se van a cumplir casi 3 años, que lo dije por primera vez aquí en OK Diario. Y también lo dejé por escrito en varias tribunas y en varios artículos aquí en OK Diario. Que la estrategia de Sánchez, desde el año 2018 hasta hoy, iba a ser la siguiente. La primera, comprar la voluntad de la prensa.
a base de ayudas, subvenciones, etcétera, etcétera. Incluso antes de que surgiera la pandemia. Yo con la pandemia se reprodujo. La segunda fase de Sánchez era comprar la voluntad ciudadana, a base de ayudas, subvenciones, funcionarios públicos, aumento de pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú tienes a la mitad de la prensa comprada y a la mitad del país comprado, voy a la tercera fase, que es asaltar las instituciones, sean empresas públicas, sean poderes judiciales, etcétera. Con lo cual yo ya tengo a la mitad del país comprado, que depende del Estado, dependen del gobierno. A la mitad de la prensa comprada, que dependen del Estado y depende del gobierno. Y las principales empresas públicas y poderes judiciales colonizados también por el gobierno y el partido. Ahora voy a la última fase de todas, que es a ejecutar lo que es mi programa ideológico, político y moral. Es decir, a delinquir, a robar, a saquear y a mentir. Y como tengo todo lo demás cubierto, todo esto, hay mucha parte del país que todavía nos preguntamos, ¿cómo puedes defender que la mujer del presidente haga esto? ¿Cómo se puede defender las fechorías de Sánchez y tal? Porque la mitad del país está comprada. Esa es la estrategia de Sánchez. Y con todo esto, Sánchez ha sido esta vez súper rotundo condenando el atentado contra Trump. Ha llamado la atención porque ha sido rotundo, no rotundísimo. Un tuit correcto, muy correcto. Absolutamente correcto. Muy correcto. Vamos a hablar muy rápidamente del atentado contra Donald Trump. Yo quiero que escuchen primero lo que yo lo vi en directo por la noche en BBC. A los pocos minutos el corresponsal que tenía allí BBC en esta ciudad, en Butler, de Pensilvania, pues conseguía de un testigo. El testigo decía que llevaban un buen rato, varios minutos, indicándole a la policía, y la policía se lo tenía que haber indicado al servicio secreto, que había un tipo subiéndose a un tejado con un rifle y que nadie hizo nada. So we walked up, and probably 5 to 7 minutes of Trump speaking, I'm estimating here, I have no idea, you know, but we noticed a guy crawling, bear crawling up the roof of the building beside us, 50 feet away from us. So we're standing there, you know, we're pointing at the guy crawling up the roof. And he had a gun, right? He had a rifle. A rifle. We could clearly see him with a rifle. Absolutely. We're pointing at him. The police are down there running around on the ground. We're like, hey man, there's a guy on the roof with a rifle. And the police are like, huh, what? You know, like they didn't know what was going on. Hay numerosos vídeos, está claro, se está investigando lo que parece claramente una negligencia del servicio secreto de Estados Unidos, porque hay varios vídeos de esas personas que se encontraban allí viendo cómo está trepando el tipo. Y lo hemos visto en los vídeos de los snipers del servicio secreto claramente apuntando a algo. Nadie baja a Trump de allí. Y efectivamente, al final Trump se salva de que le vuelen la cabeza porque en un momento dado hace así y lo que iba aquí, al girar la cabeza, le pasa por aquí. Dime, Jaime. Yo creo que la negligencia, que yo creo que es una negligencia descomunal, es tan brutal en sí misma que se presta a que efectivamente hoy medio mundo esté hablando de teorías de la conspiración. Porque hay cosas que no pueden ser. Que lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Y lo que es imposible es que en un sitio poco poblado, No, despejado completamente. edificios, 2. Sí. Tejados, 2. Oye, que no es Dallas. Y a 130 metros. Que no es Dallas, con Kennedy rodeado de tal. sí. Dos. Que en el momento que pase me imagino, un dron o un avión reconociendo los alrededores, se da cuenta que en el tejado, que además está pintado de color distinto. Sí, se ve. Se ve perfectamente. Hay alguien. Es decir, negligencia. Apunto a la negligencia. Pero una negligencia tan descarada, tan abrumadoramente negligente, y perdón por la reiteración, que se presta a que medio mundo esté pensando que aquí hay gato encerrado. Es que hablamos hay de que pensar, Estados Unidos. un segundito. Hay que pensar que, para que ustedes se sitúen, los tiradores del servicio secreto claramente están apuntando. Es una zona completamente despejada. Y lo que hay enfrente, justo a 130 metros apenas, que eso para un tirador no es nada, con una mira telescópica, es un tipo claramente con una mira telescópica y unos binoculares, como dicen y que además se produce un hecho que los expertos en seguridad dicen no es nada recomendable nunca, en una explanada con viento, que es que Trump, esa famosa bandera que tienen aquí detrás y que ha servido para esa imagen icónica, tiene la bandera justo encima. Eso para todos los tiradores saben perfectamente que es una forma de indicar por dónde va el viento, qué velocidad tiene el viento y por tanto qué desviación del tiro tienes que hacer para apuntarle. El tipo claramente había apuntado muy bien a la cabeza, perdona. Decía que Jaime se presta a las conspiraciones. Bueno, teniendo en cuenta que es Estados Unidos,
pensar el tema de las conspiraciones está acreditado. Si hubiera pasado aquí diría lo mismo. No, digo que está acreditado porque Estados Unidos es una democracia longeva, tiene más de 250 años, o 250 años de democracia. Pero es una nación muy grande en muchos sentidos, pero que se ha acostumbrado a los magnicidios o a los intentos de magnicidios de una forma continuada en el tiempo. Hablamos de una nación que ha asesinado a presidentes como Lincoln, como Kennedy, que lo intentaron con Reagan, con Truman, con Gerald Ford, con Jackson. Es decir, estamos hablando de una nación que ha intentado matar, que ha asesinado a más de 2 y 3 presidentes y ha intentado matar a una decena de ellos más. Con lo cual, y además, por causas nunca esclarecidas en casi ningún asesinato. En casi ningún asesinato. Por tanto, es normal que la gente diga, oiga, más allá de una negligencia, que la hay negligencias buscadas, y hay negligencias fabricadas, y hay negligencias que a lo mejor nunca se van a tratar de resolver. Aquí tenemos nuestra negligencia llamada 11M. Pues bueno, claro que hay que pensar eso. La pregunta es, ¿con qué objetivo? ¿Con qué objetivo se ha querido asesinar al presidente Trump? Porque yo la teoría del lobo solitario ya hace mucho tiempo que yo la descarto. Esas son las imágenes que toman algunos y efectivamente ahí está trepando el tirador, claro. Está trepando con el rifle, claramente lleva un rifle con mira telescópica y ellos en el sonido de ese vídeo están avisando a la policía y diciéndoles por favor que está ahí la policía. En un momento dado se empiezan a disparar ya. Fíjate, que el servicio secreto no depende de Trump. A veces no, el servicio secreto nos metemos en debates con nosotros mismos como demasiado alambicados. Yo creo que puede pasar que efectivamente en Estados Unidos un pirao, un chaval que además había tenido una infancia al final, al final es un trastornado que dice, viene Trump aquí, me voy a convertir en un héroe, le voy a pegar un tiro. Y eso es perfectamente posible. Sí, pero que suba todo eso. Sí, eso es perfectamente posible. Si a mí lo que no me encaja, a mí lo no me encaja es que el descerebrado esa pueda subirse a un tejado cuando solo hay un tejado en todos los alrededores, en un sitio que es un páramo, que es perfectamente divisable el hombre, porque es perfectamente, con el añadido de que además que hay gente que advierte a la policía que ahí hay un chiflado que está ahí arriba con un rifle. Entonces es cuando dices, vamos a ver, aquí tiene que haber gato cerrado. Es que fíjense ustedes, fijaos vosotros en la distancia, es un descampado completo, bueno, es un parque, pero todo abierto, y está el tipo trepando, y lo que hay enfrente es justo donde estaba Trump. Hay otro aspecto, perdonadme, que ha sido muy comentado, y es, Biden nombró una nueva directora del servicio secreto, que rápidamente dijo que había que incluir la perspectiva de género en un servicio secreto. Bien, ha sido muy llamativo el comportamiento de 3 agentes femeninas del servicio secreto durante esos momentos, ¿no? Porque claramente todos ellos saltan y cubren a Trump, se les está escuchando además en el directo, en un momento dado dicen "Shoot is down", el tirador ha sido abatido y por tanto ya podemos salir, vamos, sin miedo, pero ellas... realmente hay una que no sabe ni cómo enfundar su arma y sobre todo no tienen algo esencial para ser guardaespaldas, la corpulencia y la estatura para cubrir a un tipo tan grande y tan enorme como Donald Trump. Yo creo que veamos ahora las imágenes de Trump entrando ayer en la convención republicana que se está produciendo en estas horas. Alicia, observen a Trump y observen cómo no lleva a ni una sola ya agente femenina del servicio secreto, y todos son pues agentes del servicio secreto pues esencial, ¿no? del tamaño de Trump y de la corpulencia de Trump para cubrirle, porque esa es la labor de un guardaespaldas, hacer lo que hicieron, tirarse encima y que les maten a ellos primero antes que al protegido. Yo quiero decir una cosa respecto a esto, ¿no? Porque además yo estuve en Estados Unidos en el año 2012 en la reelección de Obama y estuve en las elecciones que ganó Trump. Claro, esto pasó como con el asesinato de Kennedy, se mata al tirador, al presunto asesino, se acabó la historia. Y ya con eso, pues las teorías de las conspiraciones pero y tal... Aquello estuvo muy bien hecho. Sí, claro, no, pero que al final todo se reduce al lobo solitario, al loco... Iban muriendo todos, ¿verdad? Claro, al loco, al perturbado, a que hay una nación desaforada con el tema de las armas y ahí se acaba todo. Oiga, pues no. Repito, que no es un caso aislado, que es una nación acostumbrada a matar o intentar matar a sus presidentes. No todos son lobos solitarios ni locos perturbados. Vale.
Y como ya no conozco más, pues ya cada uno. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Busquen ustedes un vídeo, si lo consiguen encontrar, del supuesto avión que se estrelló en el Pentágono el 11 de septiembre. Sí. No existe. Tú ves todavía los aviones que se estrellaron en las Torres Gemelas, pero que se estrelló en el Pentágono no. Tú ves el Pentágono ya destruido, pero no ves el avión. Vamos. Bien. Segundo, a Trump lo han ridiculizado durante muchos años en Estados Unidos, y en el resto del mundo. Con él iba a venir la Tercera Guerra Mundial. Es la única administración en el último medio siglo desde la cual ex novo no se ha provocado ningún conflicto en el mundo. Ninguno. Antes y después de Trump, Siria, Ucrania, Gaza, Yemen y todos con administraciones demócratas. Con Trump, que iba a venir el apocalipsis, que iba a venir el fin del mundo y que iba a venir la Tercera Guerra Mundial, no hubo ningún conflicto en el mundo. Repito. Y sin embargo, durante estos años, a Trump no solamente se le ha demonizado, sino que se le ha deshumanizado. Nancy Pelosi llegó a hablar de forma jocosa y en broma de incluso el atentado personal, de que le daría un puñetazo. El señor Donald Tusk, que ahora es el gran amigo de Feijóo, de Ursula von der Leyen, hizo una broma un día en una reunión y tal, en el que le apuntaba por detrás con una pistola, con los dedos, en una imagen muy icónica. Se ha hecho bromas de este señor de que merecía la agresión física. Bueno, pues esto es lo que pasa. Y los canales americanos todos los días decían que este señor merecía que se le golpeara. Pues cuando tú llegas a este límite en el que tú deshumanizas a alguien y dices que está justificada la violencia contra él, el atentado contra él y hasta el intento de asesinato contra él, el día que esto ocurre no sorprende. Lo que no sorprende tampoco son la reacción que hemos tenido aquí, por ejemplo, que tuvimos durante varias horas en la propia Sexta, en El País, dudando de que poco menos venían a insinuar que es que se lo había montado Trump, el atentado, y que era toda una patraña. Cual, sí, es que es tremendo. Sí, sí, la idea transmitida. Pero hay que ser muy torpe, porque claramente, o sea, hay que pensar que es claramente cualquiera que viera la imagen no le volaron la cabeza a Trump de puro milagro. Entonces pensar que está tan bien pensado como para que casi le vuelen la cabeza, hay que tener un tirador muy bueno. No, pero a mí, sobre todo, cuando en esos momentos los medios de comunicación, terminales mediáticas de la izquierda, se niegan a revelar la verdad de lo ocurrido, que había sido objeto de un atentado y de que había salvado la vida de milagro, ahí ya, con independencia de que sean lo que son terminales de izquierda, te pone de manifiesto la catadura moral de una prensa que es capaz, naturalmente, de guardar, de esperar a ver cómo terminan las cosas antes de que reconocer que un señor que no responde a su patrón ideológico había sido un objeto de atentado. Como si los atentados, los intentos de asesinato, solamente los pudieran cometer gente de extrema derecha contra gente de extrema izquierda. Es que es la locura y la polarización que tenemos de nuestros medios de comunicación. Esta imagen le da la presidencia a los Estados Unidos. Ya la tenía porque con Biden enfrente. Porque lo que hay enfrente es lo que hay enfrente. Y aunque no sea Biden, que igual lo cambian, encarna tiene todo. Todos los... Es decir, es alguien que sale indemne de un atentado, que en el momento del atentado él tiene la fortaleza de erigirse, de levantarse, de ponerse en pie, de hacer un gesto, puño en alto. Os pregunto, con esta foto, muy rápidamente, ha ganado las elecciones Trump. Es que lo tiene todo. Si hacemos un repaso, lo que es la imagen, cielo azul, despejado, horizonte, futuro, la bandera de Estados Unidos coronando todo el encuadre, y alguien que ha sido objeto hace unos segundos la cara ensangrentada de un atentado, el rostro ensangrentado, mostrando puño en alto, una capacidad de fortaleza, una capacidad de arrojo, y al mismo tiempo lanzaba mensajes pidiendo a los suyos que no desfallecieran, que siguieran. Yo creo que en política, en los tiempos en los que estamos, donde sobran muchas palabras y todo es muy icónico, todos son mensajes, todos son símbolos, lo tiene todo. Lo tiene todo, no hace falta Estados Unidos quiere un líder para una gran nación que sea así, no un señor que se pierda, que está medio gafado. Digamos que los inventores de la fotopolítica son los norteamericanos, ya desde Kennedy. Entendieron
el poder visual que tenía una imagen política sin necesidad de discursos, sin necesidad de eslóganes. Ni nada. Eso empezó con Kennedy, Obama lo elevó a un grado superior, y ahora casi todo es esto, porque esta forma simbólica, y decía Jaime muy bien, cielo despejado, horizonte, la bandera coronando de una nación grande, pero la imagen de Trump no solamente es de lucha y de puño en alto, es la imagen de la Estatua de la Libertad, que también tiene esa forma. Sí, tiene con todo. El brazo en alto. Los agentes del servicio secreto. En fin, porque es la nación de la libertad, la nación de tal. Entonces es como, por mucho que intenten derribarme, seguimos en pie. Su autor es el jefe de fotografía de Associated Press, que ya hace 3 años ganó el Pulitzer y que estaba ahí de casualidad porque la persona que tenía que cubrir ese meeting no podía y fue él. Y consiguió esa foto que sin duda se va a convertir en un icono. Hay que decir que el primer gesto de fortaleza frente a un Biden que ya vemos que está el pobre, con todo el respeto, pero está gaga, senil completamente, pues es el reconocer que le han pegado un tiro y tirarse al suelo, porque cualquier otro, y eso por experiencia casi lo puedo saber, ante un disparo cercano, lo primero que te quedas es ¿qué ha pasado? ¿No? Y en el segundo que ha pasado es cuando te dan. Un comentario, Trump ha elegido ya vicepresidente en el ticket, esto es importante, el señor Vance. Hay un libro que se llama Hillbilly, una elegía rural, que es el libro que explica perfectamente el cambio de mentalidad en Estados Unidos y que ha hecho que Trump ganara en 2016 y que va a hacer que gane en 2024. Hay que recordar que cuando Trump elige a Mike Pence en el año 2016, lo elige porque hay un sector de voto cristiano evangélico al que Trump nunca llegaba y que le impulsó. Pence fue de los primeros que renegó de Trump en el año 2020, cuando se negó a no reconocer a Biden como presidente, impulsado por Trump, y por tanto le abandonó. Al haber elegido a quien antes era antitrumpista y ahora se ha convertido al trumpismo, como es Vance y a todo lo que significa, va a arrastrar muchísimo voto conservador de gente de clase media, que tiene su rancho, que tiene su trabajo, pequeños y medianos empresarios, pero con una mentalidad muy conservadora que va a unir Tendremos tiempo para analizar las elecciones en Estados Unidos. ¿Verdad que Vance, el que ha elegido, escribió aquello de que Trump era el nuevo Hitler en los Estados Unidos, y por tanto ha hecho un tránsito, y probablemente con esa foto y con lo que ha ocurrido, la América real, que es la de el medio centro, el centro y el otro medio centro, frente a las élites del este y el oeste, pues van a votarle masivamente. ¿Qué os pareció? Vamos a ver el tuit que escribió Alberto Núñez Feijóo, porque fijaos la trascendencia que hubiera tenido esto si efectivamente por ese milímetro, por ese pequeño momento, no le vuela la cabeza a Trump. Alimentar el odio hacia quien piensa diferente desemboca en situaciones como la vivida hace unas horas en los Estados Unidos. Reivindico la moderación, lamento, hombre, menos mal, que haya quien prefiera disparar a votar para defender su ideología y, por supuesto, hombre, menos mal, faltaría, deseo una pronta recuperación a Donald Trump. Alimentar el odio hacia quien piensa desemboca en situaciones, esto escrito por Sánchez diríamos que es un miserable. Yo digo, mira, vamos a ver, yo es que tengo de formación profesional, sintácticamente muy deficiente, conceptualmente un cacao, y en conjunto una primorosa gilipollez. Y empezar por un infinitivo, además. Y en política... Y coma, por supuesto, coma. En fin, pero suscribo lo que ha dicho Jaime, pero dos cosas. Yo sé que en las primeras dos líneas, primer párrafo, él se refería más a la izquierda woke, es decir, a la izquierda demócrata progresista que ha alimentado el odio contra Trump, y por eso tal. Pero como es dubitativo, como es ambiguo, conceptualmente es ambiguo. Pero lo peor que se puede decir de este tuit de Núñez Feijóo es que Sánchez está más acertado que él. Hombre, eso es lo peor. Es que el primer párrafo da la sensación de que está justificando el atentado. Sánchez ha escrito yo no quiero pensar que por las horas... un post mejor que Feijóo. Bueno, era las 9 de la mañana. Bueno, por las horas no cogió al equipo habitual, pero da igual, y tuvieron que recurrir a alguien que estaba ahí en prácticas y hizo lo que... Sí, el problema del PP con la comunicación es algo histórico, y al día siguiente acaba el fin de semana y se producen 4 asesinatos, y hay otro tuit de Alberto Núñez Feijóo en su cuenta de X, en el que se lee: mi más firme condena, este ya lo ha escrito el becario de guardia, mi más firme condena y repulsa ante los asesinatos, estos sí, investigados como violencia de género, que de nuevo sobrecogen a España, etc., etc. Yo os pregunto, de todos modos,
no les dio un ataque, a lo mejor con lo de Trump, de ultramoderación. Están en plena euforia ahora mismo en Génova con la separación, los gobiernos con Vox, etcétera, etcétera y tal. Bueno, yo fíjate que yo lo que creo es que lo que querían lanzar sin decir, sugerir, es que efectivamente es que cuando la izquierda alimenta todo lo que alimenta pasan cosas como esto. Ahí está. Como no lo dijo, se presta la ambigüedad y uno dice, ¿pero en qué posiciones pero estás? eso es el problema del PP. El problema del PP es no hablar con claridad. Claro, en vez de haber dicho, por vamos eso a ver, decía yo, esto que ha ocurrido, que es un intento de asesinato a Donald Trump y que condenamos y repudiamos, por eso decía es yo consecuencia que, de que la izquierda genera odio contra Donald Trump. Pero a continuación vendría, por eso he dicho yo que sintácticamente echarles la bronca. es deficiente, conceptualmente ambiguo y al final lo que se queda es que es una gilipollez. Pero si el PP dice eso, que es lo que tendría que decir, a continuación viene el gobierno, las terminales Y le pone de la izquierda deberes. y tal, y dirían, ven cómo están en la internacional ultraderechista, entonces el PP se encoge y se caga de miedo. Si el PP dice, vamos a ver, la violencia no la genera la derecha ni la ultraderecha, la genera la izquierda y la extrema izquierda. Verbalmente, sintácticamente e incluso físicamente. Porque se intentó asesinar al señor Robert Fico hace muy poco. Se asesinó a Shinzo Abe, primer ministro en Japón. Se intentó asesinar a Bolsonaro en Brasil. Se ha intentado asesinar a Trump ahora en Estados Unidos. Más todo lo que está pasando en Europa. Es decir, ¿quién genera la violencia? ¿Quién comete la violencia? ¿Quién está todo el día etiquetando, señalando y justificando la violencia contra el adversario? Pero en cuanto la intentan recibir, porque hay una reacción. Es decir, si tú polarizas, si tú haces cordones sanitarios, te expones a que lo puedas recibir. Si tú insultas, si tú atacas y si tú agredes, te expones a que un día lo puedas recibir. Lo que no vale es tú llevar esa iniciativa del insulto, del agravio, de la violencia, y cuando la recibes, la internacional ultraderechista. Bueno, pues esto es lo que está pasando. Ahora, cuando, repito, lo peor que le puedes decir a Feijóo es que Sánchez ha estado más acertado que en un comentario, es porque el PP no se entera de por dónde van las cosas. Indica que Sánchez quiere estar y sabe que se las va a tener que ver con Trump en enero de 2025. Sabe perfectamente lo que viene. Y sabe que él quiere estar y que va a estar ahí. Esto de las elecciones en octubre. Pero vuelvo a decir que cuando el otro día yo escribí una columna aquí, Abascal gobierna el contexto. Todas las críticas que ha habido por la decisión de Vox de dejar los gobiernos autonómicos. Digo, no es una decisión de gobierno, es una decisión de contexto. Vox está leyendo el contexto que está viniendo en Europa y que va a llegar a España. España llegan más lentos los cambios y llegan más lentas las cosas que vienen, pero acaban llegando. Está leyendo el contexto por adelantado. Cuando tú escuchas a Feijóo decir que él aspira a captar al socialista templado, que su referente es Felipe González, que él aspira a ocupar ese lugar que el PSOE ha dejado, Vox dice, ¿usted quiere ser el PSOE bueno? Respetable, tiene su espacio. Yo voy a intentar ocupar el espacio liberal conservador. Ahora, tú que vienes de Ciudadanos, fíjense esta imagen. Junio de 2016, Barcelona. Existía Ciudadanos, ¿verdad, Fran? Sí. Inés Arrimadas y Albert Rivera con a la derecha Girauta, que hoy está en Vox, se van a ver a un partido de la selección española contra Turquía correspondiente a la Eurocopa. Ahí sí que era difícil. Juntaron a 1000 personas, pero 1000 valientes, claro que sí. Estábamos al borde del año siguiente del proceso. Estaba ya la tensión, se había iniciado. Muchos de los que aparecen ahí hoy o no están en Vox o están en el PP. Un año después Ciudadanos ganó las elecciones en Cataluña. Exacto. Un año después de esta imagen. Y ahora vamos a ver a Feijóo este domingo por la noche, después del desafortunado tuit. Pero claro, en la plaza de Colón con el alcalde de Madrid, que es una plaza mucho más fácil. Hay que decir que la plaza de Cataluña en Barcelona se petó. ¿Qué quiere ser? A mí yo a esto no le doy... No, yo tampoco le doy importancia. Yo no le doy importancia, me parece que es lógico. Quiero decir, no sé si ir a Barcelona... podría haber también suscitado críticas de que ha ido a politizar su participación en Cataluña. Yo creo que lo mejor es darle a todo en la vida un aspecto de naturalidad. Que haya gente en Barcelona a favor de la selección, me parece, lo hemos visto este fin de semana, un gesto muy reconfortante de pluralidad. Me parece fantástico. Hombre, sí, lo hemos visto, ayer hablábamos de esto, pero quiero decirte, claro, ¿quiere ser el PSOE, el PP de Feijóo o quiere ser Ciudadanos? Si a mí, yo ahí no le veo, vamos a ver, yo no le veo ningún problema. Ciudadanos empezó a caer realmente cuando intentó volver a un espacio que no existía, ese centro centrado
que le confundió a muchos, porque la gente confundía la equidistancia con la centralidad y la moderación con la firmeza. Entonces, como lo confundían, pues, y esto pues internamente lo viví, pues decía, no, es que si estamos muy cerca del PP, la gente, ¿de dónde viene tu votante y a dónde quiere ir? Eso, cuando ahora Vox ha dicho, si yo estoy cogobernando, pero no gobierno, yo no voy a rentabilizar ninguna de las medidas, aunque se gobierne con mi programa. Esto pasó con Ciudadanos. Ciudadanos estaba cogobernando con el Partido Popular en Andalucía, Castilla y León, Madrid y Murcia. Cuando tú le preguntabas a los ciudadanos sobre el grado de satisfacción del gobierno y de las medidas principales del gobierno, la mayoría venían de Consejería de Ciudadanos. ¿Quién rentabilizó eso? El Partido Popular. O tú gobiernas, o el pez grande, sobre todo si el pez grande es el que gobierna, te acaba comiendo. Con lo cual, bueno, por eso, ese era el futuro de Vox. Sobre todo si el pez chico se dedica a hacer la normal. También. Si el pez chico contribuye, vale. Pero es que ahí fue decisivo la contribución del pez chico. Por cierto, estamos viendo unas imágenes de Cataluña en vísperas de un auténtico milagro democrático, encarnado en la figura de un partido que es la fuerza de largo más votada, y luego, tú que estabas allí, a mí permítemelo decir, porque es que nunca he tenido ocasión, como desaparecieron todos, se los ha comido la tierra, ya no los encuentras, alguien que estuvo allí y que participó de las decisiones. Vamos a ver, cuando tú logras un milagro, que era un milagro desde el punto de vista democrático, ganar, ¿no? ¿Por qué te vas? Habría que preguntárselo a la persona que tomó esa Bueno, decisión, pero ¿no? supongo que esa decisión no la toma una persona sola, sino que está avalada por un equipo directivo que dice, sí, vete. Vamos, lo tomó una persona y digamos que el equipo directivo tuvo que aceptar el órdago de esa decisión. Claro. Yo entiendo que es difícil. Para que usted lo entienda, habla de Inés Arrimadas, que ganó las elecciones y se fue a Madrid y luego no intentó. Bueno, hubo muchas discusiones internas. Evidentemente ahora es hacer política ficción porque nunca hubiéramos sabido que hubiera pasado. Es verdad que eso marcó un impasse y un antes y un después en el partido, sobre todo allí. Mucha gente se sintió decepcionada, abandonada, traicionada. Lo que vino después yo lo entiendo. Visteis que el Partido Popular estaba en una situación de perro flaco, dice, es el momento de darle, tengo que lanzar un mensaje, lanzar un mensaje ya no centrista, ya no para en el espacio de la moderación. Tengo que hacerme más de derechas que el PP. Y claro, el PP aguantó y lo mandó a fripuñetas. Eso está muy claro. Pero lo anterior... Tú no puedes competir con el PP cuando no tienes la misma estructura territorial que el Partido Popular. Y ese fue uno de los errores que vino después. Pero antes, ese fue el votante de Ciudadanos en Cataluña entendió la salida de Albert, porque entendió, y ahí fue cuando nosotros entramos y participamos de ese proyecto, de esa plataforma que, digamos, extendió Ciudadanos al resto de España. Es decir, la vía UPyD no había funcionado, no ha terminado de arrancar, pero había en España la idea, sobre todo en la época de la corrupción, 15M y tal, una idea liberal que podía encajar. Funcionó esa idea de Albert de expandir el Ciudadanos. Claro que funcionó. Y no solo funcionó, sino que llegó a ser la segunda fuerza en intención de voto en el año 2019 y se quedó a 9 escaños de la general del Partido Popular. Funcionó. En Cataluña entendieron la salida de Albert, no entendieron la salida de Inés. Claro. Ningún votante, ningún militante en Cataluña, ninguno. Fue una decisión personal que el partido avaló, respetó, no tuvo más remedio y que a partir de ahí vino lo que vino después. O sea, que la desaparición absoluta. Pero sobre Feijóo, solamente una pregunta, claro. Yo decía, no tiene importancia lo del partido. Yo creo ¿no? que La imagen sí que es verdad que nos lleva un poco a esa imagen que fue muy llamativa en su momento de ellos, los de Ciudadanos en Barcelona viendo. Claro, el problema es ponerte la camiseta, pero esto lo hablamos otro día, ponerte la camiseta de España un día y luego decirle a Pons o a Sirera que se vean con Junts, ¿no? Y con Puigdemont. O ahora celebrar que Vox ha roto para ver si el PNV nos hace caso, ¿no, Jaime? Bueno, fíjate que yo en el asunto de la ruptura con Vox, creo que la ruptura de Vox, estoy completamente de acuerdo, tiene un marcado carácter estratégico, claro, pero es una decisión estratégica de altísimo riesgo. Sí, sí. ¿Por qué? Supuesto. Porque muy bien o muy mal, no hay porque la medio. justificación, el argumento, el hecho de que vayan a repartir un grupo de menas, 10, 12, 13 por cada comunidad, no justifica la decisión. Es decir, Castilla y León eran 20, me parece. Es más lógico que hubieras contado la verdad, es por un posicionamiento nuevo. No queremos ser gobierno porque no nos conviene
queremos ser Pero oposición. eso no lo pueden decir, Jaime. ¿Por qué no lo pueden Porque decir? Lo que no pueden decir es tú no puedes decir, rompemos todos los gobiernos. no, porque entonces ven que no hay detrás unos principios. Es decir, tú puedes decir. Pero tú te crees que en la decisión Nos conviene ahora. En la decisión Ya. debe ser un principio. Pero cuando la gente lo que quiere es que tener trabajo, poder pagar las facturas, No hay tal, cosa que que irrite te más. salga un líder política, es que ahora no me conviene porque ¿Y entonces qué pasa? Que la publicitariamente gente, queda y muy entonces mal. a la gente le tenemos que engañar. No, decirle, yo no estoy cómodo con un gobierno que tiene una impronta ideológica diferente a la mía. Y como estoy viendo Eso es lo que yo estoy diciendo. Pero como estoy viendo que no cumple los acuerdos, pues yo me salgo. Pero qué acuerdo, si no había ningún acuerdo con los menas. Con el acuerdo de los menas o con el acuerdo económico, lo que sea. El caso es que efectivamente Vox ha hecho una apuesta de partido estratégica Muy de alto riesgo. muy de alto riesgo, Con pero un muy, pretexto que pero tiene- muy coherente, pero muy coherente, porque ellos han valorado qué ganamos siguiendo Eso. con el PP en unos gobiernos autonómicos donde el pez grande se termina comiendo al pez chico. Claro. Y Lo sin que embargo, si nos salimos del sistema de nuevo, estamos libres Estás diciendo lo mismo que yo Exacto. he dicho. Es una posición estratégica que tú la Estamos libres para... a un electorado maduro se lo explicas. Lo Claro. que no puedes es ir con el ardid de decir lo hacemos por... Ah, por- sí, por- bueno, porque sí, no, bueno, eso sí. porque Que eso no, bueno, pero, claro. pero nosotros sí podemos decir que no es por un gobierno, es por un contexto y que lo que defiende Vox le va a venir mejor defenderlo desde la oposición. Claro. Es decir, como antisistema, que no dentro Sobre del todo sistema. porque eso que estás diciendo porque también, efectivamente- ¿no puede decir un partido político a sus militantes? Pero Porque si ya no puede decir ni eso... Vale, pero entonces no puede vender utilidad. Pues decir, oye, Bueno, no, se vende a coherencia. Sobre todo porque el gran asunto, Es que el el gran ha sido asunto de la coherente gente, aquí, pero muy rápido porque tenemos que acabar, el gran asunto, que aquí a España no ha estallado todavía, pero que lo vamos que va a estallar indudablemente, y el PP tendrá que pensar sobre esta cuestión, es el asunto de la migración, que en España, que en Europa ya ha estallado y aquí no, y el PP va a tener que cambiar de discurso cuando se le vea, y apretar las tuercas, porque en definitiva lo que propone Feijóo estos días es lo mismo que llevan diciendo todos, PSOE y PP, desde hace muchos años, y hemos llegado al punto que hemos llegado. Y llegaremos a puntos peores. Estos son datos que a lo mejor CIS no saca. La inmigración está entre los tres primeras preocupaciones de los españoles. En algunas zonas de España ya es la primera preocupación, y eso es un tema que va a ser principal capital del voto en las próximas elecciones. Sin Eso duda. es lo que está leyendo Vox. Sin Eso es lo duda, que está porque la leyendo gente Vox. está viendo por las calles, está viendo en sus barrios, está viendo por la ventana de su casa lo que ocurre, y luego se pone la tele y ve a tertulianos que pasan de tertulia en tertulia y solo pisan moquetas de despachos de políticos o el Congreso de los Diputados que les cuentan que la vida va bien. Y eso no es verdad, y esa disfunción se produce con la política y con el periodismo. Ayer decíamos, por cierto, que el caso de Lamine Yamal es pese a lo que ha querido hacer el gobierno y la izquierda, es la excepción que confirma la regla. Y ayer hacíamos una radiografía de lo que es el barrio suyo de Rocafonda en Mataró, que era un barrio de los años 60, 70, 80, que donde fueron a vivir los hijos de los inmigrantes extremeños, andaluces y murcianos que durante la época de Franco habían hecho su pequeña fortuna y ahí iban a vivir los hijos, se compraron las casas. A partir de la explosión migratoria de magrebíes en los 90 y principios de 2000, es cuando aquello empieza la inseguridad, empieza la delincuencia, empiezan a bajar los precios de la vivienda, empiezan a irse los originarios de allí, del barrio, y además el resto ya lo sabemos, con el componente además musulmán. Porque las mujeres del barrio de Lamine Yamal, que hace 20 años vivían por allí ya, iban vestidas al modo occidental y hoy van tapadas, absolutamente tapadas de arriba abajo y con miedo. Y los únicos episodios, lo han contado los vecinos de Rocafonda, de este barrio de Mataró, los únicos episodios que ha vivido Lamine Yamal de racismo han sido los de los marroquíes que viven allí, Correcto. diciéndoles que era un traidor que en vez de jugar con Marruecos había decidido ¿Y sabes jugar con quién ha España. sido la segunda fuerza elegida en Rocafonda? Pues me lo puedo imaginar. Vox. Pues Vox, y ya está. La segunda fuerza. Bueno, oye, gracias a los dos. Nos lo Ha hemos sido un pasado placer. muy bien, A vosotros. hemos hablado de todo, que teníamos ganas, y hasta mañana. Gracias a ustedes por vernos.